tenemos con nosotros en el estudio a Lourdes Jiménez, psicóloga con especialidad en terapia sistémica y maestría en terapia de parejas y familias, y por supuesto también a Hugo Pérez Polanco, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Mérida. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias, Fer, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lourdes y Hugo. Quiero hablar de este tema porque me parece que hay mucha confusión de repente, ¿no? Que hay muchas posturas encontradas de qué es la crianza positiva, porque yo he escuchado mucha gente que dice, ay, es que los dejan hacer lo que sea, ya no hay límites, ya no les dicen, o estos comentarios de una buena nalgada, corrige las cosas, ¿no? Tú que eres psicóloga, Lourdes, platícanos un poquito qué sí y qué no es la crianza respetuosa. Sí, claro que sí. Pues la crianza respetuosa es pues un enfoque educativo que viene justo del respeto hacia la niñez, ¿no? Hacia los derechos y hacia su desarrollo. Entonces sí hay esta a lo mejor confusión con algunas personas que a lo mejor no conocen de fondo este enfoque, y tiene que ver con que en la crianza respetuosa sí que hay límites, sí que se toman en cuenta, son importantísimos, pero son límites respetuosos, ¿no? Es como poder comparar cómo ponemos un límite a un niño. Hay una gran diferencia en ponerle un límite con una nalgada o un grito, o explicándole por qué no está bien que haga lo que está haciendo. Y tiene que ver con su autocuidado y su autonomía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante que desde pequeños a los niños podamos irles enseñando como razonamiento de decir, ¿por qué no debo de hacer lo que estoy haciendo? A lo mejor pegarle a otro niño. Claro. ¿Qué pasa si le pego a otro niño, no? ¿Qué está sintiendo el otro niño? Entonces, ir revisando estas cuestiones que tienen que ver con lo emocional, pero el límite tiene que ser respetuoso y explicándole y confiando en que el niño va a entender lo que le estamos diciendo. En caso de que no entienda en ese momento, pues más adelante podrá entender. Pero si yo a la niña o al niño le castigo con un manotazo o con un regaño, con un grito, a lo mejor lo va a dejar de hacer, pero no está entendiendo por qué no debe hacerlo. Claro, lo hace por miedo, ¿no? O sea, se detiene o cambia la acción por miedo. Hugo, hablando del tema de los derechos, porque también siempre surge esta frase, ¿no? De, ay, ahora ya todo es violatorio de derechos, ahora no puedo hacer nada con mis hijos porque me van a demandar, porque me van a llevar al DIF. ¿Qué pasa? ¿Por qué se protege desde la óptica de los derechos humanos con este tema de la crianza respetuosa? Claro, mira, es importante destacar que primero que nada las niñas, los niños y los adolescentes son personas titulares de derechos, y esto se ve enmarcado en la Convención de los Derechos del Niño junto con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si leemos a profundidad estos documentos, podemos encontrar que existe un derecho que es el derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, no es algo que diga Hugo, no es algo que diga Lourdes, es algo que ya está en la ley y que tiene que cumplirse. Y esto además se enmarca en una serie de recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, que se llama el marco del cuidado cariñoso y sensible, donde se habla de una serie de elementos que deben de cumplirse para el tema precisamente de la crianza de las niñas y de los niños, particularmente en la primera infancia. Ahí hablamos de la salud, de la nutrición, de la seguridad y protección que deben recibir, de las estimulaciones que deben de recibir también las niñas y los niños, y en particular de las interacciones afectuosas y respetuosas. Y esto, Fer, sí quiero ser muy claro, está reconocido desde el año 2021, tanto en el Código Civil Federal, en el Código de Familia de Yucatán, en la Ley General y en la Ley Estatal de los Derechos de Niñas y Niños. Entonces, es un mandato de la ley que debemos cumplir todas las personas. ¿Qué implicaciones, Lourdes, qué implicaciones tiene? ¿Por qué se hace este cambio? Maltratar, golpear, gritarle a los niños, ¿realmente tiene consecuencias en su desarrollo? ¿O por qué hablamos de este desarrollo integral y como parte de ello cambiar, ¿no?, la forma en la que educamos? Sí, por supuesto que tiene consecuencias. Hay investigaciones científicas que nos comentan las consecuencias que tienen a nivel de desarrollo cerebral, a nivel emocional y a nivel, pues, relaciones familiares, ¿no? Eso es bien importante porque a las niñas y los niños que desde pequeños les empiezan a gritar y empiezan a tener este estrés crónico, esto puede generar un impacto en su desarrollo. Incluso hay estudios en donde se ha mostrado que un maltrato constante a la niñez hace que sus cerebros incluso dejen de crecer de manera
adecuada, ¿no? Entonces, en este sentido, sí tiene un impacto a nivel también emocional, empiezan a normalizar esta violencia y a lo mejor más adelante tiene un impacto en las relaciones que van teniendo con sus pares, pero también con sus superiores. Por ejemplo, en una escuela, si una maestra o un maestro ejerce violencia contra la niñez, entonces este niño no va a poder defenderse o no va a poder decir, bueno, me está pasando esto, porque para él es normal que esto esté sucediendo. Entonces, tiene impacto en diferentes áreas y por eso es que desde hace tiempo se está promoviendo estos tratos respetuosos y esta educación pues desde la crianza respetuosa. Y en el tema de derechos, a ver, muchos nos podrán preguntar, ¿no? Entonces, si le digo que no a mi hijo o si le pongo un límite, me van a denunciar, está mal, estoy violentando sus derechos humanos, ¿lo tengo que dejar hacer lo que quiera? No necesariamente. Lo que nos marca la ley se llama el castigo corporal y otros tratos humillantes. Okay. Por castigo corporal nos referimos a cualquier tipo de interacción de violencia física que le cause un dolor, una molestia, un malestar a la niña, al niño, al adolescente. Cuando esto ponga en riesgo su vida, su integridad física, ahí estaremos ante el supuesto que nos establece la norma. Y esto también nos puede llevar a cometer incluso un delito. En el Código Penal del Estado de Yucatán está tipificada la violencia familiar. Y esto, al estar ya en toda esta regulación nacional, internacional, local, nos puede llevar a esto. Entonces, la alternativa precisamente no es golpear, sino emplear los mecanismos de la crianza respetuosa, que está basada en la empatía, en el diálogo y sobre todo en la percepción que tiene el niño y la niña de la conciencia, de la consecuencia de sus acciones. Claro. Entonces, en la medida en que entendamos esto, vamos a construir una sociedad más respetuosa con los derechos de las niñas y los niños. Pero ojo, sí quiero recalcar esto. Hablamos de castigo corporal, o sea, de una situación de violencia. Pellizcarlos, ¿no? Todo el cinturonazo, el chanclazo, ese es el castigo corporal, no que no los puedas castigar. Claro, y más que hablar de castigo, hablamos de las consecuencias, de las consecuencias de mis actos. Exactamente. Que el niño sea capaz de poder comprender cuál es la consecuencia, cuál es el impacto que tuvo su conducta en las emociones, en la percepción de la otra persona, ya sea otra niña o otro niño o bien una persona adulta. Lo que queremos es que se vaya generando este sentimiento de autorresponsabilidad de nuestras niñas y nuestros niños. Lourdes, es difícil, me imagino, ¿no? Porque, a ver, creo que lo primero es regularnos nosotros como mamás y como papás. Digo, podrá sonar padrísimo, podrá sonar súper bello el tema de la crianza respetuosa, de la crianza positiva, pero híjole, mano, de repente hay Del momentos, dicho al hecho. claro, que dices, uy, me está sacando canas verdes, y que todos tenemos nuestros 5 minutos que hace algo tu hijo y que claro que te agarra, ¿no? Enojadísimo, que dices, ay, cómo quisiera darle una nalgada, ¿no? Un estate quieto. ¿Cómo le haces? ¿Qué es lo más difícil? ¿Y qué le decimos a los papás, a las mamás allá afuera que quieren emplear este modelo de crianza, pero que a veces dicen, oye, es que de plano no puedo, se me hace muy difícil? Sí, creo que estás tocando un punto importantísimo. Yo soy mamá de un niño de 11 años y sé exactamente lo que me estás diciendo. Es algo muy complejo. Yo tengo la gran fortuna de haber crecido en una familia muy respetuosa en ese sentido. Entonces, de niña he asumido estas relaciones respetuosas y he tratado de implementar esto en la crianza. ¿Qué pasa, digamos, ya a nivel social? Que muchas veces las mujeres estamos a cargo de estas labores. Claro. Entonces, esta carga es tan fuerte que por más que tengas a lo mejor todo el conocimiento y toda la intención de poder llegar a tener esta crianza y emplear todas las a lo mejor herramientas que podemos tener a la mano, muchas veces la red de apoyo no está ahí. Claro. Y entonces te sientes sobrecargada y entonces tienes que trabajar todo el día y al final del día estás cansada. ¿Cómo vas a poder pensar que le vas a decir respetuosamente a tu hijo a la 10ª vez, métete a bañar cuando no lo hace? Claro, ¿no? oye, Entonces, es que, a ver, hay muchísimas mamás, y voy a hablar particularmente de las mamás porque es una realidad. Se despiertan a las 5 o 6 de la mañana, le preparan el lunch a los niños, los meten a bañar, los arreglan para que se vayan a la escuela, se arreglan ellas para ir a trabajar, se llevan, o sea, suben a los niños al coche, se llevan a los niños a la escuela, se van a trabajar, pasan por los niños a la escuela, o sea, salen de trabajar, pasan por los niños, llegan a la casa, hacen de comer. Oye, claro que son las 6 de la tarde y la mamá está agotadísima y le dices, no me quiero ir a bañar.
va a arder Troya, por supuesto. Totalmente, justo ese es lo, digamos, lo que vivimos a nivel social, y es bien importante que toda esta, digamos, estrategia o estas herramientas puedan estar muy conectadas con esta red de apoyo que tendría que estar muy presente y también muy informada de esto, ¿no? Los papás, las abuelas, los abuelos, incluso a nivel política pública, poder todos conectarnos con esta idea de que primero no cargarle a las mujeres pues toda esta carga de cuidados, Claro. porque va a ser imposible llevar estas estrategias. Y por otro lado, si todo el sistema familiar y social nos vamos conectando con esta información, incluso en la escuela, pues entonces vamos a ir de la mano, intentando, a veces teniendo errores, por supuesto, pero hacia un mismo objetivo, que es criar niños que sean respetuosos, amorosos, porque si los estamos criando así, estos niños van a Es lo que van a relacionarse dar, de ¿no? esta manera. Exactamente. Hugo, ¿y qué hacemos si tú desde Cipina, en Mérida, qué hacemos si vemos algún caso, alguna situación en la que repetidamente haya un niño que esté siendo maltratado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance? Es una pregunta muy pertinente, Fer, porque precisamente hace poco la alcaldesa Cecilia Patrón lanzó pues ya oficialmente la unidad especializada de primer contacto, que es esta área del ayuntamiento que está en el DIF municipal que recibe los reportes por violencia, omisión de cuidados, situación de trabajo infantil de niñas y niños. Es importante que cualquier persona que detecte una situación, algún vecino, alguna vecina que esté enfrentando esta situación, llame al 9901016568. Repito, al 9901016568, que es una línea de atención especializada para recibir reportes de violencia en contra de niñas y niños. Y ojo, es importante que la gente sepa que no necesariamente porque a lo mejor a mi mamá, a mi papá me reportaron ante el DIF Mérida y me van a quitar a mis hijos. No necesariamente. Okay. Primero hay que hacer una investigación, hay que hacer un estudio de trabajo social con la familia, Claro. entrevistas con psicología, y lo que vamos a intentar es justo brindarle estas herramientas a los papás que les permitan comunicarse de mejor manera con sus hijas y con sus hijos. Lo que sí, cuando sea un caso de extrema gravedad, Claro. tendremos que dar aviso a las autoridades correspondientes.